Hoy nos sumergimos en una de las crónicas más impactantes sobre la ambición, la unidad y, sobre todo, la fragilidad humana. Es la historia de cómo el proyecto más grande de la humanidad no fue derribado por un cataclismo, sino que se vino abajo, desde adentro. Hablemos de la Torre de Babel. Para entender la torre, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. A ver, imaginen una tierra que apenas está recuperando el aliento después de una catástrofe que lo borró todo. Cada tormenta, cada trueno era un recordatorio de ese desastre. La humanidad vivía con esa idea latente de que el mundo en cualquier momento podía volver a deshacerse. Y en medio de toda esa fragilidad se establece un pacto, una promesa divina de que todo va a ser estable, con el arco iris como símbolo. O sea, el cielo, que antes fue sinónimo de juicio, ahora ofrecía una garantía. El mundo ya no sería aniquilado por el agua. Bien, este es el primer acto de nuestra crónica. Esa promesa divina fue como el punto de partida para una nueva era, pero como vamos a ver, no fue ni de cerca suficiente para calmar las ansiedades más profundas que seguían latiendo en la tierra. Y aquí está el punto clave. El arco iris estaba allá arriba, en el cielo, pero acá abajo, en la tierra, el miedo no se fue. Con el paso de las generaciones, ese temor se transformó. Pasó de ser una parálisis a una necesidad, casi una obsesión, por tomar el control, por asegurarse de que nunca, pero nunca más, volverían a ser tan vulnerables. Y claro, esta necesidad de control encontró la herramienta perfecta, un catalizador que hizo posible lo que parecía impensable, la unidad total, absoluta, de la humanidad a través de un solo lenguaje. Pensemos un segundo en el poder de esto. Cero malentendidos. Una orden era una orden. Una idea era instantáneamente una idea de todos. La comunicación era como un puente de acero, no una cuerda frágil que se podía romper. Esta unidad fue literalmente el motor de su ambición. Con esta fuerza recién descubierta, pues se movieron y encontraron el lugar perfecto en cenar. Una llanura abierta, un lienzo en blanco para construir su futuro, para establecer un centro de poder y, sobre todo, para no moverse nunca más. Y aquí hay algo súper interesante, su ingenio. En una tierra donde no había piedra, ellos inventaron su propia solidez. Crearon ladrillos cociendo barro al fuego y usaron betún, una especie de asfalto, como un mortero impermeable y súper resistente. O sea, no solo construían, estaban dominando su entorno, estaban fabricando la permanencia que la naturaleza no les daba. Bueno, ahora sí vamos al corazón del asunto. ¿Por qué construir algo tan, pero tan monumental? No era solo por seguridad física, ¿eh? Las motivaciones iban mucho, mucho más allá. El plan tenía dos partes, fíjense. Por un lado, la ciudad, el símbolo del orden, del refugio, un muro contra el caos del mundo exterior. Pero la torre, la torre era otra cosa. Era una declaración de poder, un monumento a su propia grandeza que pretendía nada más y nada menos que tocar lo divino. Este es el primer motor, la búsqueda de la fama. No buscaban ser justos ni buenos, buscaban prestigio, querían hacerse de un nombre. Querían grabar su marca en la historia con una fuerza tal que ni el tiempo ni los dioses pudieran borrarla. Y aquí está la segunda motivación, la que nace de ese miedo original del que hablamos. El pánico a la dispersión, a perder el control, a que su unidad se rompiera y volvieran a ser pequeños y vulnerables. La torre era un ancla, una forma de forzar una unidad para siempre. El proyecto avanzaba a un ritmo increíble, pero bueno, toda acción genera una reacción. Ahora la perspectiva cambia y vemos la obra ya no desde abajo, con admiración, sino desde una evaluación mucho más profunda. Esto es crucial, ¿eh? El problema no era qué tan alta era la torre. El problema era qué tan alto estaba el orgullo humano. La preocupación era esa ambición sin límites, esa autosuficiencia que, simple y sencillamente, no dejaba espacio para la humildad. A primera vista, esto suena como un elogio, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué capaces son! Pero es todo lo contrario.
Es una advertencia gravísima sobre el potencial humano cuando no está anclado en la sabiduría. Una fuerza sin control, impulsada solo por el orgullo, se convierte en un peligro para sí misma. Y así llegamos al clímax. La respuesta a este orgullo desmedido no fue una destrucción física, no fue un rayo del cielo, no. Fue algo mucho más sutil y sinceramente mucho más devastador. Un colapso organizacional desde adentro. De un momento a otro, ese puente de acero de la comunicación se rompió. Imaginen la escena. Un capataz grita una orden y los trabajadores lo miran sin entender nada. Las palabras que un día los unían ahora sonaban a puro ruido. El sistema operativo de su civilización acababa de colapsar. El impacto en la obra fue inmediato, catastrófico. Un pedido de herramientas se convierte en un error peligrosísimo. Un andamio mal puesto por una orden mal entendida pone vidas en riesgo. La confianza, que es el aceite que hace funcionar cualquier gran proyecto, se evapora por completo. Y en su lugar, ¿qué queda? La sospecha y la acusación. Y claro, el colapso técnico se convirtió rapidísimo en un colapso social. Donde antes había un nosotros gigante, ahora había un montón de ellos. La gente empezó a juntarse solo con los que hablaban parecido, mirando a sus antiguos compañeros de trabajo como extraños, o peor, como enemigos. La torre no fue derribada, no hubo una batalla. El proyecto simplemente se ahogó en su propia incapacidad para comunicarse. Sin una visión compartida, sin confianza y sin coordinación, la construcción se fue parando, ladrillo por ladrillo, hasta que todo quedó en un silencio absoluto. El silencio en la obra dio paso a un movimiento que ya era inevitable. La historia no termina con la torre a medio construir, sino con las consecuencias de ese fracaso. Y aquí yace la gran ironía de toda la historia. El intento obsesivo por forzar la unidad y evitar la dispersión provocó exactamente lo contrario. El miedo que los impulsó a construir se convirtió, al final, en una profecía autocumplida. El propio nombre del lugar se convirtió en un recordatorio eterno de lo que pasó. Babel no es solo un nombre, es un verbo, una acción, el acto de confundir. Es, digamos, la cicatriz en el mapa de la historia humana. Y el punto final es este. La historia de Babel es un viaje desde la cima de la ambición colectiva hasta el abismo de la incomprensión. Nos deja una pregunta que resuena hasta hoy. ¿De qué sirve construir hasta el cielo si en el proceso perdemos la capacidad de entendernos aquí, en la tierra?